Perfecto. Bueno, ya estamos en modo oficial entonces en el cuarto webinar, agosto del 2025. Hoy es 22 de agosto y vamos a ver, eh, digamos, situaciones catastróficas en pacientes con demencia. Facundo, el licenciado Facundo Escobar, es todo tuyo el espacio, Facu, así que cuando quieras empezar a compartir, yo voy Muy aceptando a la bien, gente. sí. Mil gracias, bienvenidos a todos. Vamos a ver dónde estamos acá. Vamos a iniciar con esta presentación. A ver acá. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Si querés ponerlo ¿Se desde ve? arriba en modo presentación para que se vea más grande. Sí. A ver. Si lo pongo desde acá, ¿se verá más grande? ¿Ahí se ve grande? Perfecto, perfecto. Dale, Se ve perfecto. bien. Buenísimo, muy bien. Nosotros lo que vamos a estar hablando hoy con mi compañera Lili es el abordaje en las alteraciones conductuales en las personas mayores con demencia, ¿sí? Esto va a ser un enfoque, obviamente, como había dicho la licenciada Peralta, es un enfoque de, obviamente, situaciones vividas, ¿no? Y, obviamente, un enfoque desde la enfermería gerontológica. Pasamos, para poder iniciar en este abordaje debemos entender qué es la demencia, ¿sí? La demencia es una enfermedad, no es una enfermedad única, sino un síndrome que agrupa varias enfermedades, ¿sí? Siendo la más común la enfermedad del Alzheimer. Esta, ¿sí? Se caracteriza por el deterioro progresivo, ¿sí? De las funciones cognitivas como la memoria, el razonamiento, el lenguaje, la capacidad de realizar actividades de la vida cotidiana que en su momento lo realizaban sin problemas, ¿no? Este declive no es un olvido, ¿sí? Asociado a la vejez, sino es una condición médica que interfiere seriamente, como dice la Filmina, seriamente en las actividades de la vida diaria. ¿Sí? Este padecer, digamos, esta enfermedad que tienen las personas, ¿sí? Eh, Se presentan con desafíos, ¿sí? Estos desafíos para las personas que padecen la enfermedad es una pérdida de la autonomía, confusión y desorientación, ¿sí? Deterioro de la comunicación y alteraciones emocionales, ¿sí? También presenta un desafío hacia los que cuidan, ¿sí? Y al entorno, o sea, la familia. Esto es importante entender también, ¿sí? Que esto conlleva una carga emocional, ¿sí? Decimos entonces que cuidar a una persona con demencia es extremadamente demandante. Necesita una vigilancia constante, ¿sí? El manejo de las alteraciones conductuales, ¿sí? Esto provoca una tristeza, obviamente, en la familia, ¿sí? De ver a su ser querido en esta condición, ¿sí? Estos desafíos también son para los cuidadores, ¿sí? Habíamos dicho esto, sí, que tiene una incomprensión social, sí, que esto a menudo las alteraciones conductuales son malinterpretadas como mala educación o terquedad de la persona, sí. Esto obviamente implica una vergüenza a la familia por alguna situación que hayan vivido, sí, y lo lleva a aislarse, ¿sí? También conlleva riesgos y seguridad. La persona con demencia puede deambular y perderse, prender fuego o intentar hacer alguna actividad que lo hacía en su cotidiano, ¿sí? Pero sin el cuidado que deberíamos tener todos, ¿sí? Comprender estos desafíos es el primer paso para ofrecer un cuidado digno, compasivo y centrado en preservar la humanidad y la individualidad de las personas. ¿Qué son las alteraciones conductuales? ¿Sí? Debemos de entender que estas alteraciones no son caprichos, sino son una manifestación de la enfermedad. Estas pueden ser psicológicas o comportamentales.
Vamos a ver un poquito de las psicológicas, ¿sí? Los síntomas psicológicos pueden ser la ansiedad, la apatía, el delirio, ánimos depresivos, alucinaciones, falsos reconocimientos y trastorno del sueño, que esto es algo que pasa mucho, ¿sí? Los síntomas comportamentales puede ser la agitación, el llanto, las conductas desinhibidas, ¿sí? Las conductas culturales inapropiadas, agresividad física y verbal, preguntas repetitivas, inquietud, deambulación, lo que nosotros decimos wandering, ¿sí? Gritos, insultos, ¿sí? Reacciones catastróficas y lo que habíamos hablado recién del wandering. Por qué pueden ocurrir estas alteraciones? La persona al no poder comunicarse, ¿sí? Y referir lo que está sintiendo o lo que le está pasando en ese momento, por el deterioro cognitivo, ¿sí? Estas personas pueden presentar, puede ser por dolor, ¿sí? Estas alteraciones se pueden presentar por dolor, incomodidad, hambre, sed, ganas de ir al baño, miedo, confusión, desorientación, ¿sí? Un entorno sobrecargado, la mayoría de los cambios conductuales, ¿sí? Pueden llegar a ser por una infección urinaria, una infección respiratoria, eh, efectos secundarios de alguna medicación, pérdida de la capacidad de comunicación, de comunicar lo que necesitan comunicar, ¿no? O lo que están, el proceso que están pasando en ese momento. ¿Qué debemos de prestar atención en estas alteraciones? ¿Qué estaba haciendo justo antes de la alteración? ¿Sí? ¿Hubo o hay algún cambio en su entorno? ¿Tiene alguna necesidad física no cubierta? Entremos en lo que es el abordaje en la crisis, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué sí debemos hacer, ¿no? Esto es una estrategia, ¿sí? Perdón. Esto es una estrategia. Nosotros en el momento de una crisis o que estamos viendo una crisis de un paciente con demencia, debemos mantener la calma, ¿sí? Tenemos que hablar en un tono suave y tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la persona está alterada y nosotros intentamos calmarlo y de repente levantamos la voz o nos ponemos nerviosos porque no queremos que pase esto o no queremos que, no sé, ¿cómo podemos decir? Que vaya más alto, que escale más alto, ahí me salió la palabra, que escale más alto, entonces nos ponemos nerviosos y tendemos a levantar la voz, ¿sí? Como para que entienda o para que reaccione. Y esto a veces, no siempre, es contraproducente, ¿sí? Las frases deben ser sencillas, ¿sí? Tiene que ser una pregunta exacta, ¿sí? No tiene que ser algo tan elaborado, para que justamente no crear esta confusión en un paciente, ¿sí? Por eso evitar las preguntas complejas. Validar los sentimientos, esto es muy importante, ver qué es lo que le está pasando, no minimizar lo que está sintiendo en ese momento. Pongamos un ejemplo, la persona dice, no sé, mi mamá me tiene que venir a buscar. ¿Entendés? Y nosotros sabemos que esa persona es un adulto mayor de 80 años, si su mamá está viva, hay que aplaudirle a la mamá, obviamente, pero, no sé, la mamá falleció hace muchos años y está teniendo como esa regresión. Entonces, nosotros tenemos que validar ese sentimiento, ¿sí? Y ver de qué manera podemos llevarlo a que no escale más alto esta crisis, ¿sí? Y las distracciones suaves, ofrecer una actividad simple o cambiar de tema. Esto es muy importante. Para poder utilizar estas estrategias que nosotros estamos mencionando ahora, debemos de conocer a la persona. Esto es muy importante. Debemos conocer cuáles son las cosas que le gusta. Vamos a la siguiente. Cambio nada más, ¿sí? Conocer las cosas que le gustan, a qué se dedicaba, tiene algún objeto que le gusta, que le trae recuerdos, alguna foto o algo. Esto nos permite a nosotros conocer primero, ¿sí? Para que el cuidado sea individualizado, por eso hablamos de cuidados individualizados. Esto nos ayuda a nosotros a poder
sacarlo de la zona de la crisis, ¿sí? Y ofrecerle alguna alternativa o ver de qué manera podemos sacarlo de esa situación. O que, como decía recién, que no escale, ¿sí? Vamos bien, ¿no? Bueno, apoyos en las actividades de la vida diaria, esto es importante, ¿sí? Eh, Como decía recién, debemos conocer a las personas, conocer al paciente que estamos asistiendo y las necesidades que tenga esa persona. Cuando hablamos de cuidados individualizados, tenemos que, obviamente, entender y ver y saber cuáles son. ¿Cuáles son esas actividades que esa persona puede hacer o puede seguir haciendo e intentar mantenerlo en el tiempo, ¿sí? No, obviamente en algún momento va a perder esa independencia en esa actividad de la vida diaria, ¿sí? Pero nosotros queremos o intentamos, como enfermeros obviamente, que permanezca un poco más en el tiempo. Hagamos un ejemplo. La persona se puede cepillar los dientes. La persona se cepilla los dientes, pero de repente no puede poner la pasta en el cepillo de dientes. Entonces nosotros ahí es donde intervenimos y colaboramos con esa actividad. Le ponemos la pasta, le llevamos el cepillo y esa persona puede hacer el cepillado, ¿sí? Así con las comidas, así con la medicación o con vestirse, ¿sí? Por eso hablamos de fomentar la independencia o que permanezca esa independencia a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto es muy importante para el abordaje, ¿sí? Promocionar la seguridad, ¿sí? Mantener un entorno libre, ¿sí? Eh, Alfombras sueltas, cables eléctricos, todo eso debemos fomentar a la hora de promocionar la seguridad. Supervisar con una mirada activa al adulto para prevenir caídas, ¿sí? Vemos si es una persona que deambula, ¿sí? Estar observándolo, nadie dice que lo sientes todo el tiempo, pero sí ir observándolo, ¿sí? E instalar dispositivos de seguridad. Continuemos. ¿Qué no debemos de hacer? Hablamos de las estrategias de comunicación de lo que debíamos hacer, ahora vamos a hablar de lo que no debemos hacer, que ya lo había comentado. No discutir, obviamente, sí, porque esto altera mucho más, sí, y la lógica en un cerebro demenciado no funciona, sí. No levantar la voz, que era lo que decíamos hace un rato, sí, no mentir, pero, acá vamos a un pero, no mentir, pero podemos usar una mentira terapéutica, ¿sí? Esto tiene que ser no como una mentira como para que, sí, te digo esto y y te miento, así dejas de molestar. No, sino de usar esa mentira justamente para poder abordarlo, ¿sí? De una determinada tranquilidad y evitar justamente esta crisis, porque si nosotros no sé, mi mamá me tiene que venir a buscar y nosotros le decimos, no, tu mamá falleció, ¿me entendés? Obviamente esto va a alterar a la persona, porque la persona está con que tiene que venir a buscar a su mamá. ¿Entendés? Entonces, debemos de utilizar esta mentira terapéutica que nos referimos para poder decir, bueno, mira, no sé, tu mamá se fue a comprar para la comida, en un rato vuelve, ¿me entendés? Cosa de que la persona se quede, ¿sí? Tranquila y no entre en una crisis, ¿sí? No forzar, esto es muy importante, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esto de no forzar a la persona. Si vemos que la persona, yo trabajo de noche, ¿no? Y tenemos varios residentes que, por ejemplo, obviamente tienen alteraciones del sueño, ¿sí? Y antes de medicar vemos qué es lo que necesita. Tal vez quiere ir al baño, pero no lo sabe decir. Entonces lo que debemos hacer es preguntar. Tan sencillo como eso. Preguntar, ¿necesitas algo? ¿Querés ir al baño? No sé, ¿te molesta el pañal? O vemos qué es lo que le puede estar afectando en ese momento para evitar medicar de primera mano, ¿sí? Y ver si lo podemos llevar al baño, ¿sí? Vemos de si se quiere acostar de nuevo.
y en el caso de que no se quiera acostar, lo levantamos un rato, vemos cómo se comporta, ¿sí? Siempre y cuando esta persona esté tranquila, ¿no es cierto? Eh, eh, o sea, que no quiera levantarse en todo el tiempo, ¿sí? Pero vemos qué es lo que le está pasando en ese momento. Sí, es importante estas preguntas que tenemos que hacer. Bueno, hablamos del cuidado individualizado, ¿sí? ¿Qué le gusta hacer? Que era lo que comentamos recién, a qué se dedicaba, tiene un libro favorito, ¿sí? Esta información nos servirá obviamente para distraerlo. Bueno, el abordaje del comportamiento agresivo. Entremos en el tema. ¿Vamos bien con el tiempo, Nati? Vamos bien, ¿no? Vamos bien, sí, muy bien. Vamos bien, perfecto. Son y media igual, hasta que Ok. 10 minutitos, 5 minutitos más, después vamos a hacer Lili y En después espacio de preguntas. Dale, Lili dale, ya está perfecto. Hacemos. conectada. ¿Querés Ah, que bueno. confirmemos a ver si está ahí, si nos escucha bien? Lili, ¿vos nos escuchás Dale, bien? por favor. Estás muteada ahora, Lili. Te vemos, pero a ver, desmuteate un segundito para saludarnos. ¿Ahí me Ahora, escuchás? espectacular. Bueno, ¿Sí? sí, Vale. Por ahora el Perfecto, ahí Facu, celular, te ¿eh? escuchamos, Lili. bárbaro. Compu Bienvenida, no Lili. hubo caso. No pasa nada, Facu ahora te va a hacer después tus diapos y vos vas a ir hablando, no Da- te preocupes. Dale, Dale, dale. dale, Seguimos, dale, Facu, nos buenísimo. colaboramos, Lili. Listo. Bueno, hablamos del abordaje del comportamiento agresivo, ¿no? El manejo de la crisis de la demencia en el adulto mayor, ¿sí? Requiere de una evaluación rápida y efectiva, así como una intervención temprana para evitar prevenir la escala de la crisis, ¿sí? ¿Por qué decimos que tiene que ser una evaluación rápida? Porque nosotros tenemos que, al conocer a la persona, ¿sí? Al conocer las necesidades y conocer qué son las cosas que puede hacer que entre en una crisis, ¿sí? Nosotros tenemos que evitarlas, obviamente, ¿sí? Esto no quiere decir que lo que le provocó la crisis hoy le provoque mañana. Puede ser de que mañana no le provoque lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos que ver, hacer una evaluación justamente de esta situación y evitarla y poder cambiar esa situación, ¿sí? Así que vamos a hacer un repaso, yo voy a ir como cuasi cerrando ya. Decimos que las estrategias, como decía recién, las estrategias no son estásticas, no siempre nos va a funcionar lo mismo, no siempre vamos a poder abordarlo de la misma manera, ¿sí? Las alteraciones conductuales son síntomas, ¿sí? Eh, Son síntomas, ¿sí? El informe farmacológico, como hablaba recién, no es la primera línea de acción, ¿sí? Eh, la clave y la paciencia y la empatía y la observación son claves en el abordaje de una crisis, ¿sí? La enfermería es el pilar, ¿sí? Del cuidado holístico. Yo tengo esto, ¿lo puedo correr de alguna manera? Espérenme, ¿eh? Acá, lo voy a poner ahí. Ahí está. Me tapa todas las letras, si no, ¿sí? Si hablamos también, voy a decir algo antes de entrar en este tema, que va a ser cortito. Eh, ¿Para qué nos sirve saber todo esto? ¿Para qué nos sirve entender qué es lo que está pasando con su demencia, con la demencia? Eh, cuál es el, como decía, cuál es el desafío para el cuidador, para la familia, para el paciente mismo? Esta información a nosotros nos va a servir eh, para poder abordarlo, ¿sí? Si nosotros sabemos que es algo, que no es algo eh, que es un, ¿cómo se dice? Un síntoma de su enfermedad y no es algo de la persona, sino de la enfermedad, ¿sí? Eso nos va a dar herramientas para poder ver más allá, ¿sí? Más allá de la enfermedad, ¿sí? Ver a la persona y poder empatizar desde ese lado y poder generar el cuidado o
sí, el cuidado de la persona, ¿sí? Eh, con esto cierro. El agotamiento del cuidador, sí, es importante aclarar que el síndrome de burnout puede afectar tanto al cuidador informal como al formal, ¿sí? Y es fundamental brindar apoyo. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces, no siempre, a veces, podemos ser nosotros lo que causemos la crisis en un adulto. Solamente nuestra presencia, ¿sí? Porque hoy le agarró así, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que esta situación, ¿sí? Al entender todo lo anterior que hablamos, entendemos que es una manifestación de su enfermedad y nosotros tenemos que tener la empatía, ¿sí? Y ¿cómo podemos decirlo? Y el conocimiento para poder corrernos del foco, ¿sí? Y en todo caso buscar un apoyo en algún compañero. Mira, hoy conmigo no quiere nada, ¿sí? No queremos que entre en una crisis. Fíjate si lo podés asistir vos, ¿sí? Para eso nosotros tenemos que generar primero buenos vínculos, ¿sí? En el trabajo, un equipo, ¿sí? Un equipo que trabaje unido, ¿sí? Que tengamos esta mirada más holística, ¿sí? Para poder justamente corrernos de esa situación, porque cuando un residente entra en crisis y empieza o se pone agresivo, los insultos van y vienen. A mí me han dicho de todo, con mi peso, con mi pelo, con mi cara, con mi barba, ¿sí? Pero debemos de entender que no es algo contra nosotros, no es algo que lo hacen adrede no, porque vos, no, no, es una manifestación, ¿sí? De su enfermedad. Bueno, entonces decíamos que, voy a correr esto para ponerlo por leer, ¿sí? Que la demencia es agotadora, ¿sí? La empatía es fundamental, que era lo que decíamos recién. Pedir ayuda si es necesario, esto es importante. No somos ni más ni menos enfermeros por corrernos. Creo que seríamos mucho más conscientes y seríamos mucho mejores enfermeros si entendemos esta situación y podemos corrernos del foco, ¿sí? Descansar y desconectarse, eso es importantísimo, ¿sí? Buscar algo que nos guste hacer como para poder desconectar de esta situación, porque hablamos que el cuidado de una persona con demencia es agotadora, ¿sí? Y lo que decíamos, reconocer nuestras propias emociones y limitaciones. Esto es una reflexión final. ¿Yo dónde puedo poner esto? Y si lo minimizo, ahí está, ahora sí puedo leerlo. Sí, esto es una reflexión final, una reflexión propia, obviamente, sí. Las alteraciones conductuales en la demencia no son un problema del paciente, sino un síntoma de su enfermedad. Nuestro rol como profesionales, como profesional de enfermería, va mucho más allá de la medicación o la contención física. Se trata de ser detectives, comunicadores y cuidadores holísticos. Somos quienes están en la primera línea observando los pequeños detalles, ¿sí? Es el gesto, el dolor, el gesto de dolor, la mirada confusa, el miedo detrás de la agresividad, nuestra capacidad para validar los sentimientos de la persona, para adaptar el entorno y para mantener la calma son, en muchos casos, más efectivos que cualquier fármaco. El cuidado de la persona con demencia es un acto de paciencia, empatía y dignidad. Al abordar cada alteración como una oportunidad para comprender mejor a la persona detrás de la enfermedad, no solo mejora su calidad de vida, sino también reafirmamos el valor inmenso de nuestra profesión. El desafío es grande, obviamente, pero nuestra capacidad de marcar la diferencia es mucho mayor. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a vos, Facundo. Muy interesante lo que decís. Bueno, si Gracias. quieren ir teniendo alguna preguntita para hacerle, la podemos hacer después del el caso que va a dar Lili, No, ¿no? no, Bueno, ahí no. silenciamos un micrófono, listo. Lili, ¿estás por ahí? Sí, Facu, estoy ¿vos estás acá. para compartir lo de Lili? Bueno, mientras Facu busca tu presentación, Lili.
Él nos va a ayudar con eso porque Sí, vos como ¿me estás con ves? el celu, Sí, se me ve ahí lo media. puso en modo Ah, presentación, ¿sí? Decinos si dale. podés verla. ¿La podés ver? Sí, la veo, la veo, la Bueno, veo. lo único que tenés que ir diciéndolo, indicándole a Facu es ir cuando la vas pasando nada más. Así que el espacio Dale. es todo Sí. tuyo. Corre la otra porque es la presentación de mi nombre. Pasamos a la siguiente. Sí. Bueno, es todo tuyo el espacio, Lili. Bueno, bueno, buenas tardes. Como me presentó la licenciada, soy una de las enfermeras del EDOR. Hace 14 años que trabajo en la institución y yo hoy les voy a presentar un caso que se nos había vuelto bastante complicado cuando recién ingresó. Este caso es de un paciente. Córreme una más, por favor. Eso, perfecto. Es un paciente masculino de 84 años que ingresó en la institución proveniente de su casa. Durante la pandemia se le había diagnosticado con demencia tipo Alzheimer, con una evolución aproximada de unos 5 años. Está en pareja hace 40 años, ella fue diagnosticada con un síndrome parkinsoniano, lo que le generó una gran discapacidad también, así que eran la pareja que tenían inconvenientes en la casa. Tiene 4 hijas muy presentes, y en su hogar contaba con un sistema de cuidadoras de 24/7, que eran las mismas empleadas domésticas que cambiaron el rol ante el avance de la enfermedad y por la complejidad de la misma y la falta de conocimientos, ya no los pudieron sostener. Los antecedentes de esta persona mayor: era un comerciante y psicólogo, pero nunca había ejercido. Fue deportista toda la vida, tenista, por lo que conservaba buena masa muscular y no presentaba ninguna patología preexistente. Se le realizó una BGI y esto nos dio como resultado que estaba desorientado en tiempo y espacio, con compromiso de moderado a severo con respecto al lenguaje. A veces comprende órdenes simples solamente, presenta déficit de las funciones ejecutivas con limitaciones para las actividades básicas de la vida diaria. Como manifestación conductual presenta agitación, irritabilidad, insomnio y apraxia. Era muy difícil bañarse, vestirse en la casa. En cuanto a la marcha, se lo ve inestable, con mal manejo de tronco y alto riesgo de caída. En los últimos tiempos se había caído 3 veces en su casa. Presenta incontinencia total y un riesgo nutricional que disminuyó la ingesta por pérdida de peso de 4 kilos en el último año como consecuencia propia de la enfermedad base. Bueno, cuando el personal de enfermería recibe este paciente en el sector correspondiente, se encuentra con una persona que no entiende las consignas mínimas, se pone muy ansioso y por momentos agresivo, no solo con el personal, sino también con el resto de la población del lugar, con lo cual se debió analizar y poner en práctica estrategias para poder brindar los cuidados necesarios. Bueno, entre las principales, lo que priorizamos nosotros fueron al principio 3, las más importantes, que eran la ingesta, la higiene y el sueño. Con respecto a la ingesta, los primeros días había que correr al residente por el sector con el plato atrás porque no había forma de que se quedara sentado o que nos hiciera caso. Y esto nos dificultaba bastante porque el sector es uno de los lugares que más silla de rueda tenía, así que el señor andaba deambulando entre medio de las sillas de ruedas con, obvio, alto riesgo de caída. En cuanto a la higiene, después de varias semanas y luego de que el personal recibiera agresiones físicas
y fuertes golpes incluidos. Para no alterarlo, se lo higienizaba cuando no ponía resistencia, por lo cual hubo días en los que se le vio desalineado y con malas condiciones de higiene. Y junto con el servicio social tuvo que trabajar con la familia para explicarle la situación, para dejar en claro de que como nosotros teníamos que conocer al residente, no podíamos abordarlo de golpe entre todos para tratar de higienizarlo porque se ponía peor. Así que a veces estaba con malas condiciones de arreglo personal. Y en cuanto al sueño, deambulaba por el sector con alto riesgo de caída e ingresaba a las distintas habitaciones. Ha llegado a despertar a otros residentes que estaban acostados. Así que el personal de noche tenía que andar todo el tiempo atrás de él. Desde el área de psiquiatría se probaron distintas estrategias farmacológicas, ¿no? Y que lo llevaron a permanecer varios días o muchas horas del día dormido, por lo que se salteaban ingestas. Entonces se le fue retirada toda la medicación que se administraba durante el día. Eh, Junto con el equipo interdisciplinario, tuvimos varias charlas y luego de varias idas y Se cortó un poquito la comunicación. ¿Me escuchás, Lili? A ver ahí, como que quedaste congelada. lograr que Ahí comiera, va. porque no solamente que se quedara quieto, sino que comiera. Y tratar de... Lili, ¿me escuchás? Bueno, aparentemente hubo un problemita de conexión. Mientras vuelve Lili, seguimos comentando. Vos, Facu, ¿estás ahí? Acá estamos, acá estamos. Mientras vuelve Eh, Lili, seguimos comentando Dale, entonces. dale, yo sigo entonces, bueno, con el equipo ¿Me interdisciplinario también. escuchás? Ahí sí, Ahí sí. escuchamos, Lili. Volviste, Hola. volviste. ¿Está? Perdón, se cortó la luz, perdón. Ah, ok. Ah, así que bueno, sigo hablando. Dale, Lili. Bueno, estábamos ahora con respecto a la higiene corporal, el personal se fue rotando a medida de que él diera afinidad cada día con alguien distinto, porque no todos los días lo Ujú, podemos asistir la misma persona, ujú, y para evitar también no solamente lesiones de él a sí mismo, sino hacia el personal, a veces se lo tiene que higienizar entre varias personas, ¿no? Y más que ujú. nada en el momento del baño. Ahora seguimos con la otra. Ahí está con esta. Sí, la que sigue, la de los sillones. Ahí está, esta es la del sillón. Ah, porque a mí me quedó tildada en la del sueño. Ah, ok. Estamos con los sillones verdes. Bueno, las sillones es el área de kinesiología, proveyó unos sillones de un cuerpo de anchos y de respaldar alto con las patas de atrás cortadas, que sirven de tilt para poder sentarlo ahí al residente y que le cueste, no como tensión, sino que le cueste pararse para justamente que no evitar el riesgo de... Lili.
Sigo entonces, ¿sí? Bueno, Lili comentaba que estos sillones, ¿sí? Que se había hablado con el área de kinesiología, ¿sí? ¿Esto qué hacía? Evitaba que el residente no es que no se levantara, sino que le costara un poco más levantarse, ¿sí? Después implementaron estos sillones también, sí, que levantaba, como a él le costaba mucho dormirse, ¿sí? Por estos trastornos del sueño, entonces se implementaron estos sillones, ¿sí? Que durante el día suele quedar dormido en el comedor, entonces se implementaron estos sillones para que esté un poco más cómodo, Ahí ¿sí? estoy. Acá estamos, Lili. Sí, ay Dios, qué difícil se hizo hoy. Tranqui, tranqui. Anecdótico. No pasa nada, vamos, vamos. Muy bien. Vamos que seguimos. Seguimos. El otro es Dale. el de las piezas. Exactamente, desde el área de terapia ocupacional se buscó la forma de mantener las movilidades de las manos el mayor tiempo posible. Sí, Esto se sí. le entregó unos juegos didácticos. ¿Estás, Lili? Sí, 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 estoy dale, escuchando. Hablamos, dale. hablamos, sí, hablamos de Sí, los Rastis y de los juegos didácticos que exactamente. Y lo que vi últimamente, lo que trajo la cuidadora de la mañana, que dio bastante resultado, son ujú. unos libros de cuentos que son para pintar. Y él, aunque no pinta como pobre en el lugar, sino que le lleva bastante tiempo y tratar de copiar los colores. Y eso nos sirvió de bastante ayuda para mantenerlo tranquilo en los momentos que él está alterado. Y bueno, y como conclusión, es importante reconocer que cada persona es única. Aunque dos individuos tengan la misma patología, no siempre reaccionan de la misma manera. Y valorar, y por supuesto, es esencial personalizar las estrategias de atención para optimizar los resultados y respetar las particularidades de cada uno. También es algo muy importante que por más que nosotros teníamos más o menos un plan idealizado, ¿no? Cada turno tuvo que hacer sus propias medidas, porque quizás lo que yo hacía a la mañana a mi compañía de la tarde no le funcionaba y al de la noche menos. Así que cada turno tuvo que hacer su propia estrategia para poder pasar el día a día con el Señor y que no se pusiera agresivo, ¿no? Y que Él pudiera tener la mejor atención posible. Ujú, ujú. Claro. Sí, sí, Muy tal cual. interesante. Tal cual, tal cual. Alguito más para agregar nada más al caso. Es como decía Lili, cada turno tuvo que hacer. Yo les comentaba que estoy a la noche y Mm. durante la noche era muy complejo el poder acostarlo o poder intentar cambiarlo y higienizarlo, ¿sí? Entonces, obviamente, como decía Lili, implementamos muchas estrategias como para poder abordarlo, ¿sí? Pero una de las estrategias que nos funcionó bastante es eh, dejarlo hacer estas actividades que hacía él. Esto de pintar, esto de los rastis, como para que él no se sienta, no siente ese abordaje brusco, sino que pueda ir calmándose a poco, entrando en sueño de repente, ¿sí? Donde él es más moldeable y tiene más probabilidades de ayudar para poder asistirlo. Quería agregar eso Sí, nada más. Bien. sí, y no sentirse tan limitado también, porque Tal Él cuando le cual, decís el no, es donde Él se pone exactamente, la mal, ¿no es negativa. cierto? Tal cual, Lili, tal cual. Bueno, mientras alguno quiere hacer alguna pregunta, se prepara, por ahí alguno de los oyentes quiere hacer alguna pregunta interactiva, desmuteándose. Les pedimos por favor que en principio levanten la mano, así nosotros podemos detectar quién quiere hacer la pregunta. Yo les preguntaría a Lili y a Facu, eh, escuchando lo que ustedes contaban en esta situación de un paciente que conocieron, que bueno, que ustedes atendieron, saber si es posible reconocer, ¿no? Cuáles son los primeros signos cuando empiezan con una agitación, ¿no? Tanto verbal o motora, si tuvieron muchas situaciones al principio de agitación de este paciente o este residente,
y si ustedes reconocieron que algunas acciones propias de los cuidadores o de los profesionales de enfermería tuvieron un impacto negativo y bueno, y si pudieron detectarlas y obviamente después las pudieron evitar, que dijeron, Modificarlas. bueno, claro, que dijeron, por ejemplo, bueno, esto es lo que está generando en este residente o en esta persona Sí, 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 eh, sí. eso. Tal cual. Lo primero, en mi caso, lo primero que yo me di cuenta es al momento de ir a asistirlo, no ir tipo en patota, ir una sola persona y Ujú. hablarle suavemente para que él no se sienta invadido, porque las veces que él ha estado agresivo y quisimos ir entre dos o tres, la complicamos, fue peor todavía. Tal Siempre ir cual. de a uno. Y vos te Sí. das cuenta en la cara de él si vos le Iba a caíste bien decir, o no. En donde te- vos le caíste, vos te das cuenta en la cara porque uno ya lo conoce, hace un año y tal cual. medio que el residente está con Sí, nosotros. sí, 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 sí. Entonces, según el gesto que él pone, ya directamente nos damos vuelta y nos Te vamos. da Y la enseguida pauta, claro. llamamos a otro que venga. Tal Porque cual, si tal cual. nosotros insistimos y él se pone agresivo, después es muy difícil que vuelva a bajar. Porque una vez Exactamente. que, a ver, una vez que se pone inquieto, Sí. no entiende. A ver, es una persona No, no, no. que Por eso es lo que no hay decíamos. forma de bajarlo, Tal ¿no? cual, tal cual, tal cual. Mirá, contestando también con el gesto y con la mirada. Él tiene una, Sí, en particular, él tiene una mirada que te dice todo. Él cuando no le gustaste, te mira de una forma que te hace entender. ¿Sí? O sea, uno que lo conoce y por eso hablamos de conocerlo, es esto. Con una mirada nosotros nos damos cuenta si lo podíamos asistir o no lo podíamos asistir. ¿Sí? Y hemos hecho, por eso, hemos hecho estrategia. Esto es probar, errar y volver a comenzar. sí, Sin ir más lejos, una de las anécdotas, creo que entre tantas que tiene con el residente, yo he estado con el residente 4 horas dentro de la habitación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o estaba inquieto o porque no me dejaba, porque no, si salía se ponía agresivo, si me quedaba quieto, si me movía, ¿entendés? Entonces, ir buscando una estrategia, yo obviamente no me quedé parado las 4 horas que estuve con el residente dentro de la habitación, sino que intentar hablarle, preguntarle qué le gustaba. Esto era al comienzo, ¿no? Al sí, comienzo sí, cuando sí. él ingresó. Preguntarle que obviamente nosotros tenemos como una epicrisis donde nos dicen esto que hablaba Lili, de que bueno, que él es casado, que le gusta esto, que le gusta aquello, entonces nosotros íbamos llevándolo por ese lado, ¿sí? O sea, yo en ese caso, ¿no? Llevándolo no sé, le gusta el tenis y le hablaba de tenis, no sé mucho de tenis, obviamente, pero no sé, le hablaba Mm. de tenis o le hablaba de algo. Yo veía que a él que le gustaba mucho ordenar, entonces lo que hacía yo era, le dejaba ropa en la cama como para que él la ordene, ¿me entendés? Y yo vigilando sin invadirlo en esas horas, ¿no? Entonces, obviamente, por eso decimos que es prueba y error, ¿sí? No siempre las estrategias que sirven a la mañana, como decía Lili, nos va a servir a la noche. Ujú. Continuamos, si alguna más, alguna consulta, alguna pregunta. Quiero hacer una pregunta. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Sí, sí. te Hola, Hola, hola. escuchamos. ¿Cuál es tu sí. nombre? Mónica. Decinos, Mónica, Mónica. sí. Yo Mónica. quiero saber cómo manejan la crisis cuando la persona ya está en crisis. Sí, y justamente buscamos las estrategias y buscamos sacarlo de esa situación con distracciones. La Ujú. mayoría de las veces son distracciones las que buscamos, Sí. como para poder, no sé, es lo que decía recién, ver la posibilidad de hablarle de otro tema o mostrarle otras cosas o acercarle de repente, no sé, Lili comentaba que le gusta pintar, ¿sí? Acercarle eso a ver si quiere pintar o de repente sentarme al lado de él, si me deja, obviamente, si no hago que sentarme al lado de él escale más en su crisis, me Mm. siento, me pongo a pintar y él me va mirando, entonces yo le voy acercando un poco el cuaderno, ¿sí? Es inventiva, ¿sí? Es Ujú. inventiva, ¿sí? Obviamente. Exactamente. Es inventiva y es el día a día y es Sí, el segundo a segundo, Lili, ¿o no?
Que sí, a veces quizás le alcanzás una vainilla, se la dejas Tal un poco cual, lejos y él la va a ir tratando de alcanzar hasta que la agarra y la exactamente, come, no dársela en la exactamente. mano directa porque lo pone peor, sino dejársela Claro. cerca como para que él la alcance, el Ujú. vasito de él con su juguito, se lo pones lejitos y él lo va agarrando y va tomando, así de a Mm. poquito ir buscándole la vuelta. O sea, ustedes van interviniendo mientras él les permite, se van acercando de a poco. Exactamente, sí, Claro, claro, de claro, a porque poco. Sí, sí, justamente sí, sí. para poder evitar esta situación de que se sienta, no agredido, sino abrumado. ¿Entendés? Si vos vas y lo querés hacer reaccionar o querés sacarlo de ahí, haces que escale más en esa crisis. Entonces lo que Se tenemos pone que hacer peor. primero Sí. nosotros es ir tranquilos, es ir viendo, ¿sí? Mientras obviamente evaluando todo lo que habíamos hablado anterior sobre la seguridad, si hay platos en la mesa, correrlos, si hay vasos Sí, de vidrio en la mesa, correrlos. Si hay algún residente que esté cerca o que deambule, intentar que no deambule cerca. Por eso la evaluación y el actuar tiene que ser holístico. No puede ser solamente mirando la crisis, ¿sí? Tiene que ser ujú. holístico, tenemos que evaluar el todo. Sí, y la Bien, evaluación es diaria, porque hoy se Tal levantó cual, bien y por ahí mañana se levantó enojado, no sé quién sabe Dios por qué, claro, y ahí es donde tenemos que ver. La persona que lo atendió, bueno, entonces vos mañana no lo vas a atender, lo va a atender voy yo. Y hoy voy claro. yo y por ahí a mí no me fue bien y bueno, entonces mañana va a ir otro, y así Ujú. sucesivamente. Ujú, claro, Porque desgraciadamente es así, no hay una estrategia que diga todos los días de claro. ahora en adelante tenemos que hacer esto. No, Tal la cual, por eso, evaluación por es eso, no diaria, es estática, no es Sí. estática. no, Y no, tampoco, es y dinámica tampoco, continuamente. Tal cual, y tampoco quiere decir de que si, por ejemplo, como decía Lili, de que si nosotros hoy vemos que no lo podemos asistir, no significa de que dentro de 2 horas no lo podamos asistir. Claro, ¿Entendés? es el Porque cambia, momento, es claro, constante, claro, es el un cambio momento de constante. crisis es. Exactamente. bien. Bueno, por Bien. ahí está Sara Ibáñez. A ver, Sara, ¿querés preguntar? Desmuteate. Ahí Sí, ¿qué está. tal? Buenas tardes. Buenas Buenas Eh, tardes. tardes. Buenas Tengo una tardes. curiosidad. ¿Cómo Sí. se comporta esta persona, por ejemplo, cuando viene la familia a verlo? O sea, si su comportamiento es solamente cuando en la semana, en el día a día, o también cuando inclusive, calculo yo que recibe visitas. Sí, te cuento. La familia no sube al sector. Nosotros estamos en el área del segundo piso. La familia no sube al sector. La familia lo recibe a él en el jardín o en la confitería de planta baja. Entonces, para él es ir a tomar un café con las hijas o ir al jardín con las hijas. Entonces, es totalmente distinto. Y no se porta bien con las hijas como se porta con nosotros, ¿no? Porque las hijas le sacan temas de la cotidianidad de toda la vida que nosotros Claro, no la tenemos. Así que exactamente. ese es el problema. O le muestran fotos Ujú, de los nietos, ujú. entonces no es lo mismo. La verdad No es que lo no. mismo. El Pero, comportamiento con la familia siempre es mucho mejor. ujú. Sí, 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 tal cual, tal Ok, cual. gracias. Pero vemos esto también de lo que hace la familia justamente es este tipo de distracción, ¿sí? Ellos tienen mucho más conocimiento de lo vivido, ¿sí? Tienen cosas muchas, obviamente. Claro. Las hijas tienen mucho más compartido. Entonces, la estrategia que utilizan es justamente esto, mostrarle fotos, hablar de anécdotas, ¿entendés? Es diferente. ¿Sí? Es diferente. No quiere Y decir que en otra algún cosa, momento las hijas. no tenga alguna crisis con las hijas también, que la habrá tenido en su momento. Sí, 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 por eso. Pero ¿sabes qué? Otra cosa es que las hijas no son cuatro, ¿no? Y nunca ¿Mm? vienen, a no ser una fecha especial, nunca Claro, vienen las cuatro juntas. Se claro, tal turnan cual. en venir un día cada una. Entonces, así también para él no es invasivo que estén las cuatro arriba de él. Entonces, Exacto. todos los días viene una distinta y por ahí el fin de semana vienen de a dos, pero nunca las Ah, cuatro juntas, a no ser que sea el cumpleaños o alguna reunión especial de la familia. Si no, no. De esa forma él se comporta bien. Esto Claro. es
hablando un poco y, bueno, y pensando en lo que contestan y preguntan, también en lo que responde Facu y Lili, es también pensar, ¿no? Qué importante que es el abordaje de enfermería y de todos, ¿no? También de toda el área Todo el interdisciplinaria área interdisciplinaria, claro. que cuidan a esa persona, porque por ejemplo acá Olga Ujú. pone en el chat que si Sí. nosotros, o sea, o si ustedes, mejor dicho, le piden Ujú. a la familia que compartan alguna estrategia o gustos para que los Ujú. ayuden el día a día. Y yo hago una apreciación personal, capaz que estoy equivocada, pero por ahí les pregunto. A Ujú. veces, por ahí, en el día a día, ¿no? Desde que está residiendo, desde que está viviendo, o desde que inició su demencia, a lo mejor está viviendo, compartiendo más tiempo con sus cuidadores que con su propia familia, tal vez, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, Claro, sí, claro, claro. sí, Entonces, esto exactamente. de la estrategia de que lo ayude o afinidades, Ujú. a lo mejor es recíproco, ¿no? La familia también les debe Tal preguntar a cual. ustedes. Yo creo que Exactamente. sí, es tal cual, es tal cual. Siempre, siempre el recaudar información para poder conocerlo mejor, siempre, siempre ayuda, siempre nos ayuda a nosotros. Obviamente por eso nosotros cuando ingresan, se hace una entrevista donde preguntan justamente esto, a qué se dedicaba, a qué le gusta hacer, ¿sí? Toda esta información intentamos recaudarla en el momento de la entrevista y utilizamos nosotros esa información, obviamente. Y después durante el día a día también, si de repente vemos que, no sé, que estuvo viendo fotos con la familia y eso le gustó y intentamos ver que si podemos tener algunas fotos en su habitación o algún libro preferido, ¿sí? Todas estas cosas, sí, obviamente, intentamos recaudar información y trabajar en conjunto, porque esto es así, es trabajar Sí, en conjunto interdisciplinario y conjunto con la familia, obviamente. Siempre la familia está al tanto también, esto es importante recalcar, está al tanto de las estrategias que nosotros utilizamos, ¿sí? Y obviamente está al tanto de cada vez que tenga alguna crisis. Tal cual, Y cómo se abordó esa crisis también, ¿sí? Sí, la tal familia cual. tiene que estar al exactamente, tanto sí. justamente para que ellos puedan también utilizar estas estrategias y obviamente a nosotros, como preguntaba Olga, y a nosotros también darnos un poco más de información. Qué interesante, gracias chicos. Tenemos una persona más que quiere preguntar, ya estamos en el Sí. tiempo cumplido, pero vamos a darle espacio porque se empezaron a enganchar, todos quieren preguntar y saber. Ujú. Vero Gómez, Vero, ¿estás por ahí? Sí, sí, hola, ¿cómo están? Hola, Bueno, Vero. entiendo por lo que están compartiendo esta situación que lo importante que es la familia en la estrategia, ¿no? Para colaborar. Ujú. ¿Qué pasa con Sí. situaciones de personas que no tienen vinculación con la familia o que no tienen familia? ¿Qué tipo de estrategias se dan como institución ahí? Y Obviamente, bueno, perdón Lili, obviamente lo que intentamos también como decíamos recién, es el día a día y es intentar conocer a la persona, ¿sí? Vamos probando estrategias, vamos probando a ver qué le gusta, qué no le gusta. Siempre, como decíamos recién, es prueba y error, ¿sí? Es ver si a ver, si ingresa, por lo menos en la institución donde nosotros estamos trabajando, si ingresa con una historia, ¿sí? Con una historia y una entrevista que se hace al principio donde tenemos un poco de información, ¿sí? Tal vez no tengamos toda la información de su vida o todos los gustos que tenga, pero vamos probando, ¿sí? Va probando servicio social a ver si le gusta participar en esto porque hay actividades también que los que puedan ayudar a interactuar con sus pares también, ¿no? Entonces, probamos estas estrategias con servicio social y vemos si le gustan las manualidades o le gusta la música, a la mayoría le gusta la música, conectan mucho con la música. Entonces vamos probando estas distintas estrategias.
Por eso decíamos recién de que no es algo estático, no es algo de que nos va a funcionar, la misma información nos va a funcionar para todos los residentes o todos los pacientes. No, Es si no ya individualizado, lo tendríamos resuelto. si no, sí, Ya obviamente, tendríamos el obviamente. librito del error con las Claro, estrategias no básicas, existiría pero no el podemos, agotamiento del desgraciadamente no cuidador. se puede. Cada Claro, cual claro, tiene por su eso, propia historia y la verdad exactamente. que mucha se nos pierde, justamente más con los Sí, que no sí, tienen mucha, familiares. Mucha mucha, se nos mucha, mucha. pierde y no sabemos y bueno, Ujú, hay que sacar de la galera y empezar a probar exactamente. todos los días con algo nuevo, a ver qué pasa, ¿Qué hasta que le pasa? encontramos la vuelta. Pero Tal bueno, cual, tal cual. por eso justamente cada residente que entra se le calcula un periodo de adaptación entre 3 y 4 meses, También, porque también. nosotros también nos tenemos que adaptar al residente que viene y cada turno para ver cómo hacemos para enfocarlo. Porque no es que Exactamente. por más que nosotros seamos recibidos de enfermero, no tenemos la bola mágica ni la bola de cristal Tal como para cual, decirlo, vamos a tratar así, va a resultar bárbaro. tal cual. No, desgraciadamente cada residente que ingresa es abrir un libro nuevo para cada uno y una historia nueva para cada uno y ahí nosotros nos vamos haciendo los propios autores de ese libro, porque no Tal cual. tenemos base, desgraciadamente, con la vida de cada residente. No, y menos con los que no tienen familia, que no sabemos, Claro, porque tal algunos no cual. tienen ningún pariente y bueno, y Claro, nosotros vamos a ser sus futuros parientes, no nos queda otra, sus familias. exactamente. Y sí, 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 somos su familia. Esto de la enfermería basada en la evidencia y la práctica, ¿no? Cómo en la práctica uno Tal aprende cual, Nati, y lo a dijiste partir de súper ahí bien. puede hacer la teoría y Exactamente. escribir. Lo dijiste súper bien. La verdad, un placer haber compartido esta tarde con ustedes, que más de 49 personas estemos conectadas por motus propio. Mil gracias. Este espacio que es nuestro de enfermería, les agradezco muchísimo. Nos contaron y nos brindaron muchísima información importantísima. Felicidades para los Sí, dos. Gracias, Facu, gracias, gracias. Lili. Gracias, Excelentes Gracias, gracias. gracias a Perdón profesionales. ustedes. por la Gracias, conexión. Nati. No, salió todo más que bien, Lili. Va a quedar, por supuesto, Hermoso. grabado. Después se va a subir al canal de Académica del área académica del hogar para que puedan ingresar quienes se perdieron la charla. Y les dejamos en el chat un link para que puedan responder brevemente una encuesta que les pareció la charla. Y en breve también van a recibir su certificado de participación. Así que un aplauso para ustedes y bueno, y Muchas felicidades. Gracias por gracias. estar con nosotros hoy. Un Gracias a abrazo para todos. todos. Gracias, chicos. Gracias, Gracias. Facu. Gracias. Chao, Gracias, gracias chicos. Lili. Genio. Gracias. Nos vemos. Gracias, Chau, chau. Nati. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chao.